todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Renata Márquez Aliaga y el día de hoy les traigo este pequeño podcast llamado Nuestros Derechos como Humanos. Y bueno, creo que básicamente el título habla por sí solo, ¿no? Así es, voy a estar contándoles todo acerca de los derechos humanos en nuestro país, desde su origen, contarles un poco qué son, hasta cómo es que funcionan el día de hoy. No perdamos el tiempo y comencemos. Bien, así que el día de hoy, como lo dije anteriormente, traeremos el tema de los derechos humanos en nuestro México lindo y querido, así como en todo el mundo. Comenzaré hablándoles un poco acerca de cómo surgieron los derechos humanos. Bueno, esta es una larga historia, pero se las voy a hacer un poco más corta. Los derechos humanos iniciaron principalmente con la Revolución Francesa en 1948. Estos son denominados el primer documento donde se habla de los derechos básicos de los humanos sin importar absolutamente nada, ni su raza, ni su religión, preferencias sexuales, absolutamente nada. Principalmente se habla de que son los atributos que nosotros como seres humanos poseemos, ya solo por el simple hecho de ser, pues, seres humanos. Esto quiere decir que ya viene incluido en nuestro paquete desde que nacemos. Los derechos humanos nos ayudan a desarrollarnos mejor en la sociedad, ya que están establecidos en un documento, porque así como nosotros tenemos nuestros derechos, también tenemos la obligación de respetarlos y utilizarlos para con cualquier otra persona. Y cuando hablo de todos, es realmente todos, no hay excepción de absolutamente nadie. Y bueno, también vamos a tocar otro punto importante aquí, ya que como dije antes, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Prácticamente es un dar-dar. Los derechos y las obligaciones van ligados. Uno no puede funcionar sin el otro. Pero bueno, más adelante ahondaremos un poco más en esa área del tema. Ahora les hablaré un poco de sus características principales. Así es, los derechos humanos cuentan con 4 características generales que les iré explicando poco a poco. La primera característica es que son universales. Esto quiere decir que absolutamente todas las personas de todas las edades, razas, religiones, los poseemos con dignidad. Y así es, todos los tenemos, desde un bebecito con días de nacido hasta un mayor. No importa si es una persona oriental, de color blanco, o si son budistas, cristianos, católicos, testigos de Jehová, nada. Aquí nada de eso importa, todos somos dignos de ellos y eso nadie nos lo puede quitar. A grandes rasgos, eso es lo que quiere decir que los derechos humanos son universales. Pero bueno, otra de sus características es que son históricos. Esto quiere decir que nacieron de un movimiento social, como lo son, pues ya sabemos, las manifestaciones, las marchas, etc. Y esto de verdad quería contarlo porque me parece muy interesante, ya que creo que esta idea no surgió principalmente de un gobierno en sí, sino que cuando las personas quisieron alzar sus voces por algunos descontentos que tenían, fue que nacieron estos derechos humanos que hoy poseemos. Ahora pasemos a la tercera característica, es que los derechos humanos también son inalienables. Tal vez alguno de ustedes no había escuchado ese término, de hecho yo también la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es eso? La verdad no entendía bien, pero realmente es un concepto muy fácil de entender. Cuando hablamos de que los derechos son inalienables, quiere decir que no podemos renunciar a ellos. No podemos decir de un momento a otro, no, ya no los quiero y aventarlos a la basura. No, los tenemos desde que nacemos y nunca los podemos perder. Y bueno, no sé si recuerdan que anteriormente, hace poquito, les hablé un poco de la relación tan estrecha que tienen los derechos y las obligaciones. Bueno, esta es otra de sus características. Los derechos humanos se denominan como indivisibles e intransferibles. Pero aquí principalmente estamos hablando solo de los derechos y esto quiere decir que todos los derechos van ligados. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. No podemos tener ningún otro derecho si no tenemos el derecho principal, que es el derecho a la vida. Si no poseemos este derecho, no podemos tener ningún otro. Pasando a otro tema, pues ya les voy a hablar sobre las 4 generaciones de los derechos humanos. Así es, también cuentan con generaciones. Las primeras son la de los derechos civiles y políticos.
como lo son el derecho a la vida, como lo dije anteriormente, el derecho a la libertad, derecho a una residencia, derecho al voto, etc. La segunda generación habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Aquí tenemos de ejemplo el derecho a la salud, derecho a una vivienda, derecho a un salario justo y, por último, pero no menos importante, derecho a la seguridad social. Bueno, les voy a hablar ahora de la tercera, que es mi favorita. Esta habla sobre el derecho de los pueblos y derecho de la solidaridad. Me encanta, la verdad, que hayan empleado la protección a los pueblos y el derecho a la interculturalidad. Y para mí representa que están tratando de cuidar y proteger a, por ejemplo, personas que pertenecen a alguna etnia o a algún grupo de esa índole. Creo que el derecho a la paz es uno de los más importantes y debería de dársele un poco más de prioridad para proteger a nuestra cultura y a nuestro patrimonio. Y por último, pero no menos importante, nos habla sobre las tecnologías de información y de la comunicación, mejor conocidas como las TICs. Estas nos hablan acerca del acceso a Internet y me parece que estuvo muy bien que implementaran esto, ya que el Internet hoy en día es parte fundamental. O sea, ¿quién no usa el teléfono, la computadora? O sea, para todo necesitamos el Internet. Y bueno, esto nos habla de que el individuo tiene derechos para que pueda usar el Internet en su vida cotidiana, para que conozca la información en cuestión de pocos segundos, mediante, pues obviamente, el Wi-Fi. Por eso es que han implementado eso de crear redes Wi-Fi gratuitas y pues poco a poco vamos avanzando un poco más. Posiblemente no son las mejores redes, pero pues al menos están dando un poquito más de apoyo. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final. Y para terminar, les voy a hablar de pues un par de cositas más. Una es la cuestión de las teorías justnaturalistas. Esto nos habla de que los derechos vienen otorgados de una manera natural. Quiere decir que afirman que la legitimidad de las leyes positivas son el único conjunto de normas efectivamente vigentes en un estado. Dependen en el último término de su concordancia con el derecho natural. Esto también va muy de la mano con el tema de los derechos humanos y realmente creo que sí es una parte fundamental de ellos. Y pues la segunda cosita y es mi conclusión final, que es que tengo que decir que los derechos humanos para mí son una parte importantísima en nuestra vida, pero hay que aprender a conocerlos y darles funciones adecuadas a cada uno de ellos. Como se dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los seres humanos merecemos respeto, tener una vivienda digna, un trabajo y sueldos justos. También merecemos tener libertad, seguridad, entre otras cosas. Pero no olvidemos que también hay que poner de nuestra parte y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y seres humanos. Y bueno, esto sería todo de mi parte por el día de hoy. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, mis queridos oyentes. Tengan un buen día, tarde o noche y nos vemos en la próxima.